yo voy a hablar hoy, la palabra dice resistiendo al enemigo. Usted mira ahí que dice resistiendo al enemigo. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Que aprendamos a resistir al enemigo. Y usted y yo tenemos un enemigo en común, ¿verdad que sí? Usted y yo tenemos un enemigo en común. La mujer no es su esposo, su enemigo. El esposo no es su mujer el enemigo. No su suegra tampoco. No es su suegra ni su suegro. No es su hermano, no es la persona esa que quizás no es su jefe, que lo trata mal. La Biblia dice que nuestra lucha no es con sangre y carne. O sea, su lucha no es contra un ser humano. Vamos pues, se entiende así. Es contra huestes de maldad, dice la palabra, contra el mismísimo Satanás. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, revelándonos tu palabra, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, que tú hables, Señor, a tu pueblo, Señor. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que como cristianos debemos reconocer que nuestro enemigo es real y debemos tomar en serio su hostilidad hacia nosotros. Él es nuestro enemigo. Él no lo ama a usted. Él quiere destruirnos. Él quiere destruir la vida de sus hijos, de su descendencia. Así que nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos un enemigo y es real. Dice aquí, y tenemos que darnos cuenta que siempre estamos en guerra con él. No hay un momento en que él a usted lo considere amigo. Por ahí dicen, y es cierto, el diablo nunca va a pagar bien. A los que le sirven, el diablo les paga mal también. Así que dice, él es un rebelde que ya ha sido derrotado y destinado al lago de fuego. Yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Santiago 4:7. Si Brian me lo puede poner ahí, hijo, por favor. Santiago 4:7. Gloria a Dios. Dice su palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y mire lo que dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se acuerda que estábamos hablando ayer con Brian y Daniel de eso? Dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe por qué digo esto? Porque mire, hay gente, yo vi, pusieron un meme, pusieron en la red social, pone alguien, yo no voy a la iglesia, pero sé que Dios está conmigo. Qué bonito se escucha, pero qué mentira tan grande. Yo no digo que si usted va, y estoy hablando específicamente de la iglesia, porque si yo voy a la iglesia es porque tengo una relación con Dios, ¿me entiende? Y porque yo quiero y yo busco de Dios. Porque la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Somos nosotros los que los alejamos de Dios, no Dios de nosotros. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, soy yo el que me refugio en Dios, ¿verdad que sí? Dios está ahí siempre. Dios está siempre ahí para cobijarnos, pero es el ser humano el que se aleja de Dios. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, Él es un rebelde que ya ha sido derrotado y destinado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice que el enemigo ya tiene un futuro, hermano. Dice que primero va a ser atado por 1000 años y va a ser lanzado al abismo sin fondo. Después de los 1000 años dice que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Esa es su parte. Y el diablo lo sabe. Él sabe cuál es su futuro, pero él no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a cuanta gente más pueda. Por eso él engaña, porque él es padre de mentira. Y él engaña, ¿sabe qué? Es triste, pero es la realidad. Dice la palabra que aún a sus escogidos. Yo declaro que usted es salvo por la gracia de Dios. Que ni sus hijos, ni su familia van a ser tocados por la mentira de Satanás. Dice la palabra de Dios, Él es un ser espiritual, pero también fue creado. Por lo que Él es creación de Dios, hermano. Él fue creado como un ángel que se rebeló ante Dios y Dios lo desechó. Pero es creación.
Por lo tanto, Él tiene poder. Es mucho más poderoso que nosotros porque Él es un ser espiritual. Pero nunca es más poderoso que Dios. Porque Él es creación de Dios. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, Él no es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él no puede leer lo que usted piensa. Dios sí. Dios sabe lo que usted está pensando ahora. Dice que Él no es omnipresente. El diablo no es omnipresente. No puede estar en todos los lugares a la misma vez. Dios sí. Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Entiende? O sea, hay una diferencia muy marcada entre Satanás y Dios. ¿Y sabe algo? Dice que Él no es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Que tiene todo el poder. El diablo no. El diablo es limitado. El diablo, para hacer algo en contra de usted, tiene que tener permiso de Dios. Para hacer algo en contra mía, Dios le tiene que dar permiso. ¿Me entiende lo que le digo? El diablo no. Hablo de usted, ¿sabe por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Por eso yo le digo de usted tiene que tener permiso. Para atacar a un hijo de Dios, el diablo tiene que tener permiso. Para atacar a alguien del mundo no lo necesita. ¿Me entiende? Pero para atacar a un hijo de Dios, alguien que fue redimido por la sangre de Cristo, necesita permiso de Dios. ¿Me entiende? ¿Y por qué le da permiso a Dios? Porque Dios va a probar tu fe. A Job Dios lo probó. Es más, Dios le decía, ya miraste a mi hijo. ¿Cómo era Job? Dice que Dios era un hombre justo, no había otro en la tierra como él. Y Dios le dice, ya viste a mi hijo, a mi siervo. Y lo primero que Satanás contesta, sí. Él te sirve porque tú le has puesto un cerco donde yo no le puedo hacer nada. ¿Usted está entendiendo? Dios tenía cercado a Job y el diablo quería atacarlo y no podía porque había algo contra él no podía pasar. Y Dios le dijo, usted puso un cerco el cual yo no puedo penetrar, pero dame permiso de atacarle. Y verás si no blasfema en contra tuya. Y Dios le dijo, hazlo, no toques su alma solamente. Y empezó por los bienes materiales, porque Job era riquísimo. Dice que le mató todos los animales que él tenía. Nosotros, con algo que nos pasa, empezamos a ofender a Dios luego. Oh, ¿por qué Dios, por qué permites eso? Que a mí me quitaron mi casa. A Job le quitaron todo. Y no era capaz de blasfemar en contra de Dios. Y dice que después viene y dice, y mató a sus 10 hijos el mismo día. Hijos e hijas. El mismo día los mató a los 10. Dice que la casa donde estaban colapsó y todos murieron ahí. Y ni así Job blasfemó en contra de él. Porque ese es Satanás, hermano. Satanás conoce el corazón nuestro. Él lo conoce porque él sabe el background mío. Él conoce tu pasado porque él ha mirado tu pasado. Él sabe cuáles son mis debilidades por mi pasado. ¿Verdad que sí? Dios también la sabe. ¿Y sabe qué dice Dios? Que en tu debilidad su poder se perfecciona. Y el enemigo dice, no, yo lo voy a atacar en su debilidad. Y él va a venir a tentarte en tu debilidad. Al alcohólico que se convirtió le va a decir, mira, no es malo que te tomes una cerveza. Yo no estoy mandando a nadie al infierno porque se toma una cerveza, pero mi hermano, si usted salió del alcoholismo, no se la tome. ¿Me entiende? No es nada bueno para tu vida. Y el diablo trabaja de esa manera y empieza a disfrazar la mentira con un poquito de verdad. Así que hoy estamos viendo resistiendo al enemigo, ¿verdad que sí? En la Biblia se encuentran distintas maneras de referirse al adversario, a Satanás. La Biblia lo nombra de muchas maneras. Le voy a dar algunas. El adversario, el enemigo, el acusador, el calumniador, el difamador, Satanás, tentador, maligno, señor de la suciedad, señor de las moscas, el gran dragón, la serpiente antigua, el Dios del siglo, el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera. No hay ningún calificativo bueno para él. ¿Me entiende? Todos los calificativos son malos.
porque es lo que él es, príncipe de maldad. Así que él no quiere nada bueno para mí ni para usted, ni para mis hijos, ni para mi familia. Jesucristo, a través de la cruz, de su muerte y resurrección, triunfó y nos ha hecho más que vencedores en él. Colosenses 2:13 al 16, 2:13 al 15, por favor, hijo, pónmelo ahí. Colosenses 2:13 al 15. Quiero que leamos esta palabra. Y estamos hablando de Satanás, de lo que Satanás hace o logra hacer con el ser humano. El platillo más suculento de Satanás, yo siempre digo, son los cristianos. A él no le interesan los del mundo porque son de él, ¿verdad? Le interesan los cristianos y más los que se dicen ser santos. Eso es lo que más busca. Imagínense si no hay maldad en él, que lo primero que hizo cuando Jesús va a empezar su ministerio, Jesús tiene 40 días y 40 noches ayunando y dice, permíteme, dice que por el Espíritu Jesús fue llevado al desierto y allá fue Satanás a tentarlo. Dice Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades. Quiere decir todo esto que Dios, que Jesús en la cruz le quitó toda autoridad al diablo que tenía sobre usted. El diablo tenía autoridad. Tenemos ventaja, mire hermano, tenemos una ventaja con Job. Ese hombre que perseveró, él tuvo que luchar en su fe. Nosotros hoy día, Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario. Dice que anuló toda acta que había en contra suya y mía. Dice que el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros y él lo sabe. El diablo sabe que no tiene autoridad sobre usted ni sobre sus hijos, porque fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero él actúa como si la tuviera. ¿Y sabe contra quién es efectiva? Contra aquellos que son ignorantes de la palabra de Dios. Hay gente que halaga más al diablo que al Señor. Y dice, oh, es que este diablo me tiene todo culpa al diablo. Mi hermano, si yo conozco de Jesús, si yo conozco a este Dios que la Biblia me habla, yo tengo que reaprender a resistir la tentación. Tengo que aprender a resistir a ese enemigo cuando venga fuerte contra mí. Porque él va a venir. Y si él vino y fracasó, él va a volver a venir, hermano. Él no se queda ahí. Dije antes, él no está en todo lugar al mismo tiempo, pero él tiene sus demonios. Y él encarga, hazte cargo, por favor, y tiene demonios de diferentes rangos. Si usted es un cristiano perseverante en oración, perseverante en las escrituras, él sabe que no le puede poner un demonio cualquiera para atacarlo a usted. Va a poner un demonio pero no le va a ser fácil. Porque dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque de la misma manera que él pone un demonio, Dios manda a sus ángeles con nosotros. ¿Me está entendiendo? El diablo es maquinador, hermano. El diablo maquina y el diablo sabe lo que hace. Dice, estamos hablando de resistir. ¿Qué significa resistir? Oponer, hacer frente o colocarse enfrente. O sea que la palabra me dice que yo tengo que hacerle frente a Satanás. ¿Me están entendiendo? Yo no voy a poder destruirlo. Porque he escuchado cristianos que dijo, oh, yo los destruyo, yo hago esto, yo. Mentira, usted puede resistirlo solamente. Resistirlo porque ya él tiene un lugar donde va a ir. Y Dios nos da la capacidad, porque él nos da todo el tipo de herramientas para poder resistir a Satanás. Efesios habla de eso, ¿verdad que sí? La armadura de Dios. O sea que la armadura de Dios que Pablo me habla ahí es una entrega a Dios en mi vida. Mi mente, mi corazón, mi alma tienen que estar centradas en Dios para que el diablo no tenga acceso a mi vida y a la tuya. Espero que me estén entendiendo.
Dice la palabra de Dios, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él es así. Él vino y atacó. El león viene y ataca a la presa y busca a la más débil. ¿Cómo está usted en Dios? ¿Está débil o está fortalecido? Si está débil, fortalézcase en Dios. ¿Cómo se fortalece? A través de su palabra y de la oración. Si usted está débil, diga, yo hoy me levanto y yo me fortalezco en Dios. Porque Satanás sabe cuando hay un cristiano débil. Y él sabe que son presa fácil de él. Son presa fácil. ¿Y cómo ataca? De muchas maneras. Si eres débil y eres un cristiano nuevo, te va a mandar a alguien que te siembra una mentira. Gente que se dice cristiana y te siembra una mentira y te pinta un Dios que no existe. Un Dios que no te importa lo que tú hagas, Dios te perdona. Hay gente hoy sembrándole tanta mentira a los cristianos diciendo, no importa si tú eres homosexual, Dios te ama y tú vas al cielo. No te preocupes. Es mentira. Dios habla y Dios dice cuáles son los deseos de la carne y todos los que los practican irán al infierno, dice. El Dios que yo conozco es un Dios de misericordia, que perdona cuando la gente se humilla y viene a Él en arrepentimiento. No cuando yo le doy mis excusas y me tienes que aceptar. Hay matrimonios que funcionan así, ¿verdad? O que quieren funcionar y la verdad que no funcionan. Usted que es casado quizás ha tenido, porque yo sé que al hombre y a la mujer no nos gusta escuchar esas palabras. Si me quieres, me tienes que aceptar como yo soy. No, si te quiero, trataré de cambiar. ¿Verdad que sí? Si yo te quiero, voy a cambiar porque te amo. Eso es lo que un hombre enamorado le dice, más que todo a la novia, cuando le están bajando la luna y las estrellas. Yo te prometo que voy a hacer todo por ti. A Dios no lo engañamos. Él sabe si nosotros cambiamos o no cambiamos. Lo más hermoso de esto, que no estamos solos. Por eso Jesús dejó al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ayuda a que podamos cambiar, hermano. Porque usted en sus fuerzas no va a poder, usted mujer en sus fuerzas no va a poder cambiar ni va a poder quitar esos celos. Solamente Dios la va a ayudar. Hombre en sus fuerzas usted no va a poder quitar su machismo, solamente a través del Espíritu Santo. Eso funciona así. Los hijos no va a poder cambiar la rebeldía si no es a través de la sangre de Cristo. Solos no podemos, hermano. Todos somos imperfectos, vuelvo y digo. Yo tengo muchas imperfecciones, pero siempre le pido a Dios que me ayude. No le digo acéptame como yo soy. No, yo me tengo que amoldar a lo que Dios quiere. Yo no puedo acomodar esta palabra a mí. Yo me tengo que acomodar a esta palabra. ¿Verdad que sí? Y hoy día la gente quiere hacer eso. Los homosexuales están haciendo las Biblias de ellos. Le están quitando los versículos que dicen que el homosexual no heredará el reino de los cielos y creen que ya con eso es suficiente. Dios dice, yo ya establecí mi palabra y es así. Dice que la palabra que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre. Dice que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios dijo algo y lo estableció es así. La palabra de Dios es la misma. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El ser humano tenemos que aprender a ajustarnos a la palabra de Dios. Queremos tratar a Dios o torcerle el brazo. Muchas veces, acéptame Señor como yo soy, mira que yo soy así y di que sí. Nosotros tenemos que amoldarnos a lo que Dios dice. Tiene que haber un cambio, por eso la palabra dice el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No te estoy hablando de ley impuesta por los hombres, de legalismo, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando a la mujer que se pinta, que se tiene que quitar eso y que tiene que ser así, que tiene que andar con el pelo largo no, yo te estoy hablando del amor de Jesús, del centro de lo que es el amor de Jesús. Porque el amor de Dios funciona diferente. Es verdad, y esta semana llenaban el Facebook de memes. Y es cierto, yo no quiero meterme en eso, pero se tiene que decir las cosas tal cual son. En la iglesia católica viene y te ponen la cruz. Miércoles de ceniza le llaman, ¿no? Y dice, no, pues no sé qué funciona eso, pero supuestamente, y por ahí decían,
te pones el miércoles no comes carne, pero te comiste a toda la gente ya con tu lengua. Es verdad. No importa cuántos rituales usted y yo hagamos, hermano. Si no guardamos la palabra de Dios, de nada nos sirve. Hay cosas que Dios me manda hacer aquí, me dio 10 mandamientos, que yo tengo que cuidarlo. Puedo hacer mis rituales, que si yo no cuido mi vida, mi relación con Dios, y no doy fruto, voy a ser cortado y lanzado al lago de fuego, dice su palabra. Yo tengo que comportarme como un hijo de Dios. Tengo que dar fruto y Dios tiene que ver eso. ¿Cómo se le resiste a Satanás? He escuchado gente que dice, con la palabra de Dios, claro, con la palabra de Dios. Pero hay algo fundamental antes de yo lanzar la palabra de Dios. Porque hoy día, estoy hablando de la corriente de este cristianismo de hoy día, que lanzan decretos, que yo decreto, que yo declaro, que yo arrebato. Número uno, yo no le arrebato nada al diablo porque no quiero nada del diablo para mi vida. Yo quiero la bendición de Dios para mi vida. Cuando Job perdió todo lo que tenía, Job no le arrebató nada al diablo. Dios le dio el doble a Job. ¿Verdad que sí? Pero hoy día dice, si el diablo me quitó algo a mí, es porque Dios lo permitió y quizás me hacía mal en mi vida. ¿Verdad que sí? Y si el diablo te quitó algo, ten por seguro que Dios te va a dar algo mejor. No necesita devolverte Satanás nada a ti. Pero la gente ha transquiversado mucho la palabra de Dios. Dice, yo decreto. Ok, usted puede decretar. Número uno, para resistir al diablo es por medio de mi sumisión a Dios. Dice, someteos pues a Dios. La palabra que leímos, ¿verdad que sí? Someteos. ¿Qué significa someter? Es difícil someterse, ¿verdad? Es lo más difícil para ser humano. Es más, cuando se habla de este tema, cuando se dice la esposa tiene que someterse al hombre, hay 2 puntos aquí, porque esta es un arma de 2 filos. Cuando decimos someteos, la mujer se debe someter al hombre. Bueno, porque el ser humano maneja todo a su favor. El hombre dice, debes de ser sumisa a mí, lo que yo diga, tú tienes que obedecer. Someteos pues a Dios, dice. No, pero debe haber un respeto. Yo tengo que tratar a mi esposa, dice, como un vaso frágil. ¿Verdad que sí? Yo tengo que respetar a la mujer que tengo a mi lado. La mujer me tiene que respetar a mí como su esposo. Pero no es mi sirvienta, ni tampoco es mi esposa. Pero hoy día a la mujer se le trata de una manera denigrante en este mundo. No solamente el esposo a la esposa, esposos a la esposa, en el mundo se le ve así. Tristemente, en los países de Occidente la mujer es tratada como nada, hermano. Su palabra no vale. Hoy día muchos países de esos ya están un poquito abriéndose. Pero es lo que la gente habla y dice. Por eso digo yo, por medio de mi sumisión a Dios. Someterse a Dios significa renunciar voluntariamente al control de mi vida y cederla a Dios. Eso es bien difícil. 40 y tantos años de mi vida yo he gobernado mi vida. O la gobernaba. Cedérsela a Dios es bien difícil, hermano. ¿Verdad que sí? A nadie le gusta someterse. Estar sometido a un patrón a nadie le gusta. Que te manden. He conocido gente que dice, a mí no me gusta trabajar porque no me gusta que me estén mandando. Bueno, aunque usted sea jefe, déjeme decirle que siempre va a estar subalterno a alguien. Porque si usted tiene su negocio, siempre va a haber alguien que va a consumir sus productos. O usted va a estar bajo alguien. El único que no tiene jefe es Dios. De ahí para adelante todos van a tener jefe. Y nosotros tenemos que aprender a someternos. Porque hay un mundo aquí en el cual el hombre obedece más al hombre que a Dios. Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. No voy a la iglesia porque mi jefe no me deja. Conocí a alguien que decía, mi jefe le dije que los domingos me dé libre para ir a la iglesia y dijo que no, que qué voy a hacer a la iglesia, que ni que Dios me vaya a dar de comer. Te da más que eso, te da la vida. ¿Y qué vas a hacer? No, pues le tengo que quedarme si no me corre. Es ahí donde actúa la fe, hermano. Donde Jesús dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
Dice que el que no es capaz de dejar a su padre y a su madre por causa de él no es digno de él. ¿Qué significa esto? Va a haber gente que va a estar en contra de lo que tú estás haciendo para Dios. Usted va a hacer caso a lo que la gente dice y usted va a elegir a Dios. Mire China, los países asiáticos hoy día. Hay una fuerte persecución en contra de los cristianos y están derribando las iglesias cristianas. Pero ¿sabe qué hace esta gente? Dice que en cuevas subterráneas, en los basements de su casa están haciendo cultos. Eso no los detiene a ellos. Nosotros aquí estamos en un lugar donde puede haber una van, donde puede haber un bus, y siempre ponemos excusas. Pensamos que nuestras excusas van a servir un día. No van a servir. Dios sabe quién le busca en espíritu y en verdad. Dios sabe quién le busca porque realmente quiere algo de Dios. Dios sabe quién le busca por los milagros y Dios sabe quién le busca porque en Él está la fuente de vida. Había 10 leprosos. Jesús sanó a los 10 y solo regresó uno. Porque ese uno quería más de la sanidad física. Él quería lo espiritual que Jesús estaba dando. O sea que hay veces que nosotros buscamos lo de este mundo. Todo eso, la sanidad de tu cuerpo, la prosperidad, eso se va a quedar aquí. Solo tiene un tiempo límite. Pero lo que Jesús vino y murió en esa cruz es para la eternidad. ¿A dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad? Aquí ya se está, por lo menos mi vida va a expirar mucho antes que cualquiera de aquí quizás. Y luchamos y desgastamos nuestra vida en cosas que no tienen sentido. Y no te estoy hablando para que seas un mediocre en la vida. Por ahí alguien dijo, si usted crió a sus hijos para que sean buenos doctores, para que sean grandes empresarios y no les enseñó el camino de Dios, fracasó. Y es verdad. Lo más importante es buscar a Dios, hermano. No hay nada como eso. Así que lo más importante, ¿sabe qué? Es cederle mi voluntad a Dios. Si usted le cedió su voluntad a Dios y hay gente que le dice, oh, tú ya te volviste un fanático. Sí, pero soy fanático del que me dio la vida y el que me va a llevar al cielo. Prefiero ser un fanático de Dios y no un fanático del ser humano. Porque el ser humano, ¿sabe qué, hermano? Falla. Tu patrón, por mucho que usted le sirva, algún día ya no te va a necesitar. El ser humano falla. Si usted pone toda su confianza en su esposo, le puede fallar un día. Y usted se va a decepcionar, mujer. Igual usted, hombre. Joven, a su novio o a su novia. Si usted pone toda su confianza en su hermano, y no te estoy diciendo que no confíes, pero tu corazón entrégaselo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca te va a decepcionar Dios. Con Él nunca vas a salir decepcionado. Todos te pueden dejar. Mire, en los momentos más difíciles, ¿sabe una cosa? Todo mundo te deja. Todos te dejan. Aun quien tú a veces crees que no. Y a veces quizás usted, me entiende esto, quizás usted ha pasado momentos solo, donde siente que nadie está ahí a su lado. Y el único que está es Dios, hermano. El único que nunca te va a abandonar es Dios. Por eso es bueno cederle el control de tu vida a Dios, porque Él nunca te va a abandonar. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo siempre va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice que someter nuestros planes a Dios puede significar sacrificios, sacrificar a nuestros seres queridos muchas veces, nuestros bienes, nuestra reputación, nuestras comodidades, nuestras convivencias, nuestros caprichos, como también esas cosas que deseamos y por la cual muchas veces hemos hecho planes. El pastor donde yo trabajo, el bishop general de una iglesia inmensa de 3,000 miembros y tiene iglesias por África, por muchas partes de aquí de Estados Unidos. Y el pastor general que es encargado de la iglesia donde yo estoy, él es un blanco que él es administrador general. Tiene una buena posición en el trabajo, es el segundo, después del bishop él es el segundo, él es el jefe. Y Dios lo llama para que vaya
para que vaya a dar conferencias en todos lados donde lo llamen, a los pastores, a los ministros, a los líderes, a quien lo necesite, sobre lo que está pasando hoy en el mundo, sobre la depresión, sobre todo eso que está acabando con mucha gente, inclusive gente dentro de la iglesia, aún hasta los pastores que están en depresión, pastores que están pasando, usted ha oído, pastores que se han quitado la vida, ¿verdad? Líderes que aunque están dentro de una iglesia, el diablo es un mentiroso. Y Dios lo llama a él para que él haga eso. Dejar el trabajo, su salario fijo que tiene, no es fácil. Y él trabaja solo este mes y se va a dedicar a lo que Dios le dijo. Dios va a tener que proveerle para que él coma. Pero él tuvo que escuchar la voz de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, muchos planes que nosotros hacemos. El Señor dice, mis planes no son los tuyos. Mis caminos tampoco son los tuyos, pero los de Él siempre van a ser mejores que los míos. Eso sin duda es así. Así que someterse a Dios, dice la palabra. Tomar su cruz para el cristiano significa morir a los deseos y a la voluntad personal, en completa sumisión a Dios e ir a hacer lo que Él nos pida. Así que por medio de mi sumisión, dice la primera, ¿verdad que sí? ¿Me entendió? Es como yo voy a resistir al diablo. Cuando yo le entrego, le cedo mi vida a Dios, ¿verdad que sí? Y ahora sí viene lo que decíamos antes, por medio de la palabra que yo le digo así, que yo le declaro al enemigo. ¿Sabe por qué es así? Porque leímos cuando Jesús es tentado, después de Jesús estar ayunando 40 días y 40 noches, dice que el diablo viene y lo tienta. Y le dice, le muestra todos los bienes que hay. Mira, dice, si tú me adoras, todo lo que tú miras aquí, yo te lo voy a dar. Ahora Jesús le declara la palabra. Y le dice a mi Dios, solo a mi Señor servirás, a mi Señor, solo a Él adorarás. Jesús le está hablando de Deuteronomio 6:13. Jesús le está declarando la palabra. Satanás sabe la palabra. La conoce. Jesús le declara la palabra en ese momento. Recuerde, someterme a Dios primero. Después declaro la palabra. ¿Por qué? Hay gente que le declara. Cuando yo hablaba de decretar y de declarar. Si usted no está sometido a Dios, usted puede decretar lo que quiera, que nada va a suceder. El diablo se ríe de tu decreto y de tu declaración profética. Porque no hay una vida sometida a Dios. Cuando hay alguien que se somete a Dios, dice la palabra, Jesús dijo que nos daría poder y autoridad. ¿Verdad que sí? ¿A quién le está hablando? A alguien que se somete a Dios. No a cualquiera. Es más, ni siquiera necesitas decretarle nada a Satanás. ¿Por qué? Porque Job no decretaba nada. Ya él no podía penetrar porque Job vivía para Dios. Job estaba cercado por Dios. O sea, había un sometimiento. ¿Me entiende lo que digo? Hay gente que quiere mandar a Dios. Hay gente que no, que yo voy a hacer esto. Y número uno, sométete a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, el peso de las palabras que tú dices tienen poder. Eso es así. Yo puedo decirle a Satanás, no, dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo, pues me fortalece. Pero hermano, nunca va a la iglesia. No se congrega, es un mundano más que los del mundo. ¿Cómo el diablo va a temerle a esa palabra? Si no hay una sumisión. El diablo se ríe y eres un títere en las manos de Satanás. Es así como dice la palabra. Para que mi palabra tenga peso, tengo que vivirla. Jesús declaraba porque vivía la palabra. Jesús se sometía al Padre. Jesús se sometió a Dios. Él no quería ir a la cruz, pero se sometió a lo que el Padre quería. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Es difícil someterse a Dios, pero si yo quiero ver las bendiciones en mi vida, tengo que someterme a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera de que el diablo se aleje de mí si yo no me someto a Dios. Usted vive sometido a Dios, hermano. No importa cuántos brujos o hechiceros digan algo en contra de usted o de su familia. Dios ya puso un cerco. Hay gente, cristianos, que se espantan de que conocen brujos y que le están haciendo brujería. El que está en usted es más que el que está en el mundo.
Ya hay un cerco que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted pone un cerco en su familia, en sus hijos, en su descendencia. Ya el diablo no puede penetrar. Dice que toda maldición se rompe. Satanás después le dice a Jesús que se arroje. Y mire, Satanás conoce la palabra de Dios. Si nosotros no la conocemos, tenemos que tener cuidado. Porque Satanás le dice a Jesús que se arroje, después lo vuelve y le trae otra tentación, arrójate. Y Jesús y le cita el Salmo 91. En el Salmo 91, 11 al 12 le dice, arrójate de aquí, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Y nada te va a pasar. O sea, el diablo sabe palabra. Y muchos cristianos no la saben. Pero ¿cómo tú vas a contrarrestar al enemigo sometido a Dios y por la palabra? Como lo hizo Jesús. Jesús nos dio un gran ejemplo, hermano. ¿Sabe qué dice? Que después de que Jesús le dice, sí, pero solo a tu Dios servirás, dice mi palabra. La palabra de Dios dice que solo a mi Dios servirás. Y solo a Él honrarás. ¿Sabe qué? Dice que el diablo salió así huyendo. Y que sus ángeles vinieron y le servían a Jesús. Esa es la única manera que yo puedo tener éxito en la vida, hermano. Someter mi vida a Dios. La declaración de tu palabra debe tener peso de validez. Para que tenga peso de validez es lo que yo estoy diciendo. Debemos vivir lo que predicamos. He escuchado mucha gente tristemente del mundo que dice, él no vive lo que predica. O hay gente que quizás es tu vecino y no va a creer lo que tú predicas porque eres más mundano que un mundano. Nuestro testimonio muchas veces sin necesidad de que tú abras la boca va a servir de mucho. No sé si yo se lo dije, pero hace poco, creo que hace como 2 semanas, al lado de mi casa, ahí de la casa que tenemos, hay unas personas que son de Pakistán. Y ellos se visten como la gente de Pakistán, ¿verdad? Entonces las mujeres Pero él es muy amable. Y yo de que llegué ahí, pues siempre nos saludamos, somos vecinos. Y él conoce a mi familia y eso. Y hace unos 2 semanas atrás yo conocí a su papá. Él vive el señor tiene a su papá y a su mamá viviendo con ellos. Entonces, hace unos días mi esposa llegó. Yo llegué del trabajo y después llegó mi esposa. Y por la parte de allá atrás ella entra y me dice, el señor estaba allá afuera y me dijo que él sabe que nosotros somos pastores. Que si podemos ir a su casa, dice, que su papá murió. Y él quiere una palabra de aliento. Estoy hablando de gente de Pakistán con otra religión. A veces nosotros creemos que si la gente le hablamos, se va a molestar. Entonces le dije a mi esposa, claro, vamos. Estaban como zona, está al lado. Fuimos ahí a su casa. Ya estaba, yo creo que su papá había muerto un día antes porque ya había familia que venía de Nueva York, de Canadá y todo. Todas las mujeres con cosas así y todo. Nosotros fuimos y oramos por ellos, en medio de todos, ellos estaban ahí viendo y la esposa, la mamá de él, la señora, los tomamos de la mano y oramos con ellos. Y dijo, yo voy a ir a su iglesia, nosotros los vamos a acompañar un día de estos a su iglesia. Es que, hermano, el testimonio de uno es la validez para tu vida. No importa lo que a veces hablemos, hay gente que habla mucho y no es nada de lo que habla. No importa lo que tú sepas, sino lo poco que sepas lo pongas en acción. Al enemigo no le importan las credenciales que muchos cristianos gustan ostentar. Llámese un gran teólogo que conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los versículos que hay por haber. Si no pone uno que dice Dios es amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no un solo versículo no lo pongo, no importa lo que yo haga. El apóstol Pablo dijo eso, que si yo no tengo amor, de nada sirve lo que yo haga. Todo es en vano. O sea que estoy perdiendo mi tiempo aquí. Yo digo, imagínense el día del juicio, que estemos ante el Creador y que usted tenga una vida en la iglesia, 30 años, y que Jesús te diga, no te conozco. Señor, pero si yo estuve 30 años, yo cantaba. Señor, yo era el pastor. Señor, yo era tu hijo. Yo ofrendaba por 30 años. Y que Jesús diga, no te conozco. Porque no había una relación conmigo. Pero cuando usted es conocido en el cielo,
también es conocido en el infierno. Por eso le digo que hay un cerco, porque Satanás sabe quién tiene una relación con Dios. Vas a tener aflicciones en tu vida, aún conociendo de Dios, claro. Jesús dijo que tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él venció. Aflicciones siempre van a haber. Yo no creo que me la llevo fácil. Yo también tengo mis momentos difíciles. Esta semana tuve momentos bien difíciles, pero ¿sabe qué? Doblo mis rodillas a Dios. Que Él sea el que me dé la fortaleza para seguir adelante. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Entendimos cómo vamos a resistir a Satanás, ¿verdad? Resista a Satanás, mi hermano. Si está pasando momentos difíciles, si él vino con mentira a tu vida, si estaba queriendo destruir tu matrimonio, si estaba queriendo dañar la relación tuya con tu hijo, o con tu hermano, o con quien sea, es momento de decir, Señor, yo me levanto. Yo quiero aprender a caminar en tu presencia. Póngase de pie, por favor. Quiero aprender a caminar en ti. Quiero aprender a resistir los ataques que el enemigo trae a mi vida. El enemigo va a traer siempre va a traer tentaciones. Pero nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios y saber reprender al enemigo.